¿Qué es un fluido, muchachos? Algo que puede fluir, que quede claro. ¿Y qué es? ¿Cuál es la propiedad de fluir? Que puede ir de una zona de mayor presión a una de menor presión. Por ejemplo, si yo agarro este celular y lo aprieto, se va a quedar así y lo voy a romper, no va a fluir. Ahora, si tengo un líquido o un gas, y ese líquido o ese gas se encuentran bajo presión, naturalmente ese líquido o ese gas, ¿a dónde va a querer disparar? ¿A dónde va a querer ir? A la zona de menor presión. ¿Lo puede hacer? Sí. Entonces se dice que ese cuerpo o esa sustancia fluye, puede fluir. Ejemplo, yo tengo, los fluidos pueden ser gaseosos o pueden ser líquidos. ¿Bien? Ambos van a fluir. Yo tengo una cubierta, una rueda de auto, ¿bien? La cubierta de un auto inflada, la pincho. ¿Qué va a ocurrir? El aire va a pasar del interior de la cubierta hacia el exterior. No va a pasar al revés. ¿Por qué ocurre eso? Porque dentro del neumático hay mayor presión y fuera hay menor presión. Entonces, fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión. Nunca al revés. Naturalmente, ¿eh? Porque cuando pongo el compresor, pongo energía, puedo inflar la goma, pero no es natural. Naturalmente no ocurre eso. Tengo que yo hacer un trabajo mediante la utilización de energía eléctrica para que un fluido fluya de una zona de menor presión a una de mayor presión. No es natural. Naturalmente fluye siempre de una zona de mayor presión a una de menor presión. De hecho, dicho sea de paso, los vientos, o una de las causales de formación de los vientos, es esa. ¿Por qué se forman los vientos? Porque el viento está formado por aire, y el aire es materia, que quede claro porque tiene masa, está formado por átomos, moléculas. Ahora, si yo tengo una zona que se encuentra a mayor temperatura, el aire se calienta y ¿qué ocurre con el aire caliente? Sube, dejando una zona de menor presión. Ahora, en otra parte de la atmósfera tengo una zona fría. Se enfría el aire. ¿Qué ocurre con el aire frío? Baja. Baja. Entonces tengo una zona donde va a haber mayor presión y una zona donde va a haber menos presión. ¿Qué ocurre con el aire? Y va a migrar. Va a ir desde la zona de mayor presión a la de menor presión. Si me pongo en el medio, siento el viento que me pego en la cara. No es más que el aire que fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión. Cuando mayor es la diferencia de presión, obviamente más rápido va a fluir. Bien, eso que quede claro. Y ahí hablamos de zonas ciclónicas y anticiclónicas. Pero bueno, eso ocurre con el aire. Vamos con un líquido. ¿Qué ocurre con el líquido? Tengo una jeringa sin aguja, ¿no? Porque me voy a pinchar el dedo. Lo cargo con agua o con aire y aprieto. Pero vamos al líquido, lo cargo con agua y empiezo a apretar. ¿Qué pasa con el agua? Comienza a salir por el agujerito. ¿Por qué sale por el agujerito? Porque estoy generando una zona de presión dentro del interior del émbolo de la jeringa. Entonces el líquido, porque tiene esa capacidad, va a fluir a la zona de menor presión. ¿Me hago entender? Si yo interconecto dos jeringas con agua y hago fuerza de las dos, si hago la misma fuerza no va a ir para ningún lado. El agua no se va a mover. Ahora, si en una hay más fuerza que en otra, el líquido va a fluir para donde haya menor presión. ¿Se comprende lo que es un fluido? Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bien. Ahora, características de los líquidos y de los gases. Bien. Ahora me van a importar la de los líquidos, más adelante me van a importar la de los gases. Pero, ¿qué diferencia hay entre un líquido y un gas?
fundamental. No sé, pero por tirarte una, que el líquido ocupa espacio y el gas no. El gas ocupa un lugar en el espacio. Bien, eso. Estas preguntas son para aclarar estas cuestiones que debe ser la duda de un montón de gente, ¿eh? Por eso está bueno que hablen. El gas, cualquier gas, el aire, ocupa un lugar en el espacio, porque es materia. Y si es materia y está formado por átomos, un lugar en el espacio ocupa. Bien, entonces esa no sería una diferencia, pero sí colabora la confusión. Por ejemplo, los líquidos tienen un volumen propio, ocupa un lugar en el espacio, yo veo, pero no tiene forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente donde yo los coloque. Si lo pongo en una olla más grande, va a ocupar la forma, va a tener la forma de la olla, y lo pongo en un jarrón de esta forma y se va a llenar y va a tomar la forma del jarrón. Pero en todos los casos va a cambiar de forma, pero el volumen se va a mantener. Si es 1 litro, va a ser 1 litro dentro de la olla, dentro del jarrón. Si yo tengo una olla grande así, y 1 litro va a ocupar una altura de esa, así. Y si tengo un vasito finito, quiero volcar el mismo contenido, va a tener que ser más largo. O sea, en ambos casos va a ocupar el mismo volumen, pero no la forma. Esas son las características de los líquidos. No tienen forma, pero sí tienen volumen propio. Los gases, muchachos, a comparación o a diferencia, no tienen forma propia, porque toman la forma del lugar donde se encuentran, pero tampoco tienen volumen propio. O sea, también ocupan el volumen o todo el volumen del recipiente donde se encuentran. Por eso los gases se pueden comprimir. Los gases son compresibles, mientras que los líquidos son incompresibles. Y no hablamos de incomprensibles, de comprensión. Hablamos de incompresible porque no se puede comprimir. Y volvemos a hacer el mismo ejemplo con la jeringa. Yo puedo tener una jeringa, la cargo con aire, la tapo y la voy a apretar. Y hagan este experimento en su casa. Yo acá creo que no tengo... A ver. A ver. Acá. Voy a sacar la aguja porque no voy a pinchar. Yo acá tengo una jeringa. Bien. Yo la puedo tapar. Y van a ver que puedo apretarlo. O sea, puedo cambiar el volumen. A ver, está pinchada esta jeringa. Ahí. Puedo cambiar el volumen, pero hasta un punto. Llega un momento que se va a poner, va a llegar hasta ahí y se va a poner duro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo estoy apretando, estoy comprimiendo este gas hasta un determinado punto. Ahora, si yo esto lo lleno de agua y lo tapo, por más que apriete, no lo voy a poder comprimir. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque los líquidos, como sus moléculas están más juntas, no se comprimen, ya están juntitas. Si bien no están tan juntas como en un sólido que tiene forma y volumen propio, el líquido no tiene forma, pero sí tiene volumen propio, y el gas no tiene ni forma ni volumen propio. El sólido no se puede comprimir, el líquido no se puede comprimir, pero el gas sí se puede comprimir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a hacer un repaso de las propiedades de la materia. ¿Bien? Por eso, en donde no se necesita mucha fuerza, se utilizan circuitos y se necesita velocidad, se utilizan circuitos neumáticos, con pistones neumáticos. Una envasadora, una fábrica para poner las etiquetas, la puerta del colectivo, todo eso funciona con pistones neumáticos. ¿Por qué?
porque no necesito hacer una gran fuerza. A mí me interesa que corra para un lado, para el otro, pero no que haga fuerza. Ahora, si ustedes ven una pala mecánica, una retroexcavadora, una máquina vial, la dirección del auto, el freno del auto, si bien lo de los camiones es neumático, por otra cuestión, pero donde se necesita transmitir mucha fuerza y rápidamente, se van y usamos circuitos hidráulicos. Precisamente ¿por qué? Porque no se comprime el aceite, no se comprime el líquido. Entonces, si ustedes van a ver que una pala cargadora levanta 1 tonelada, ¿qué lo hace? Esos cilindros. ¿Y qué mueve esos cilindros? Aceite. ¿Que quién lo mueve ese aceite? Una bomba que está unida al motor. De hecho, el motor de las palas cargadoras y de las máquinas viales no se utilizan para mover las ruedas. El motor, para lo único que se utiliza, es para mover una potente bomba de aceite. Y ese aceite, mediante un convertidor, va a mover las ruedas, va a levantar y bajar la pala, va a cargar las cosas. Entonces, el motor no es como el auto que mueve las ruedas. El motor mueve una bomba hidráulica y el aceite mueve las ruedas y hace funcionar la pala. Bien, precisamente, ¿por qué? Porque tiene esa capacidad de no poderse comprimir. ¿Se comprende hasta acá? ¿Alguna duda, alguna acotación, algo que no haya quedado claro, algo que quieran agregar? Capaz que es muy redundante lo que estoy diciendo, pero son bases de las que tengo que partir para poder entender el tema. Porque no es lo mismo tratar con líquidos que con gases, si bien ambos son fluidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, entonces dijo que el líquido, Sí, profe. los gases se pueden comprimir. ¿Cómo? ¿Ninguno de Un los poquito dos? más fuerte, por favor, que no escuché. Entonces dijo que ninguno, ni el líquido ni los gases no se pueden comprimir, ninguno de los dos, o entendí No, mal. no. Los líquidos, Pero no. sí, no se pueden comprimir. Los gases, sí se pueden comprimir. Los gases, Los líquidos no y los gases sí. es correcto. Muchas gracias, profe. Y eso, si tienen una jeringuita en su casa, hagan la prueba. Si están al divino botón algún día, o quieren entretener a sus hijos que están caminando por las paredes, díganle, voy a hacer un experimento. Tapan así y van a ver que el gas se puede comprimir. Traten de hacer lo mismo con la jeringa toda llenita de líquido y no la van a hacer, se van a agujerear el dedo y no lo van a poder hacer. Ahí te da la pauta de que uno se comprime y el otro no. ¿Bien? Entonces, ya dejando claro en eso, dejando claro esas cuestiones, nos vamos a centrar un poco en los líquidos. ¿Bien? Y dos cuestiones fundamentales, dos palabras fundamentales que vamos a tratar cuando hablamos de líquidos, que también se pueden hablar cuando hablamos de gases, pero es más evidente, digamos, cuando hablamos de líquidos, son densidad y viscosidad, que son términos que, me salió re huehue, son términos que se suelen confundir, se suelen usar mal. No digo que todos, ¿no? Pero se suelen usar mal. Ejemplo, ¿qué es más denso? ¿El agua o el aceite? ¿El aceite? Bien. Yo pensaría lo Muchísimo. mismo. ¿Cómo? Yo pensaría lo Sí. mismo, que es más denso el aceite que el agua. Bien. Bien. O sea, de No. hecho, ¿cómo? No escuché, perdón. No digo que es al revés, creo, ¿no? Y acá nos encontramos. Para mí es con- al revés. Para mí es al revés, profesor. Bien. Yo por el Porque aceite. por el el aceite queda arriba, o sea que más liviano, y el agua es más denso, por eso queda abajo el agua. Bien. Eso está perfectísimo. Bien. Listo, hoy no pego una, mejor me callo. No. No. A No, ver. pero es por una cuestión de vista, ¿no? Cuando uno ve, cree que el aceite es más pesado, pero sin Por- embargo, si los ponemos juntos, pasa esto que dice el compañero, el agua queda abajo y el aceite sube. Bien. Por eso, muchachos,
no se tienen que callar la boca y yo hago la pregunta para que aprendamos. ¿Bien? O sea, por favor, si lo supiéramos todo, no tendríamos que ir a la escuela o al terciario o a la facultad. Así que, por favor, pregunten y equivóquense porque ahí es cuando se aprende. Así es cuando aprendemos, exactamente, Sí, profesor. totalmente, ¿eh? De hecho, yo no hago las preguntas para decir, mirá, qué lindo, cómo saben todos estos pibes. No, las hago a propósito para que le pifien y para que pase esto, para que alguno diga una cosa y otro diga otra cosa. Y no es que uno sabe bien, más. estoy en sintonía, entonces. ¿Eh? Si las hace para que pifiemos, yo estoy de 10, entonces. Claro, bien, tal cual, tal cual. Es para eso. ¿Pero por qué? Porque se confunde densidad con viscosidad. Entonces, si vamos a la pregunta, ¿qué es más denso? ¿El aceite o el agua? Es más denso el agua. ¿Por qué? Exacto. Y ahora lo voy a anotar acá. Tengo que saber qué es densidad para poder saber eso, ¿bien? A ver, ¿tengo el pantalón inferior? No, no se ve. Vamos a borrar acá. Estoy viendo un poco de química. Y acá mi hijo me escribió ñoño y no sé qué miércoles. Mi hijo lindo. No sé qué fibra utilizó. Qué pendejo. Que me dejó el pizarrón todo marcado. Lo imita el padre. Sí, pero yo escribo con pizarrón, con fibrón porque se borra, no con este. Es normal que no clavó un indeleble. No, y aparte no fue la aplicación, me puso ñoño. Bien. A ver si se ve, por acá. Lamentablemente no tuve tiempo de ir a comprar fibrones, ¿bien? Densidad es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen de un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si tengo dos cuerpos del mismo tamaño. Opa, ¿me ven ustedes? Sí, profesor. Porque casi me recontra cortó. Esto si se corta se vuelven a meter, porque no sé cuánto tiempo va a quedar. 7 minutos, dice. 7 minutos. ¿Cuánto? 7 minutos. Mirá, acá ya volvió. Ahí está. Ahí sí los veo de vuelta. Entonces, si yo tengo dos cuerpos del mismo tamaño, del mismo volumen, vamos a suponer dos esferas del mismo tamaño, del tamaño de una pelota de fútbol. ¿Bien? Las dos ocupan al tener el mismo tamaño, ocupan el mismo volumen. ¿Está bien? Ahora, una es de madera y la otra es de plomo. ¿Bien? ¿Cuál va a tener más peso? Para ver, plomo. La de plomo. La del plomo, exactamente, compañera. Correcto, bien. Pegué Viste una. que no vamos tan mal. Ya me siento mejor. ¿Por qué tiene más peso la de plomo? Porque tiene más masa. Porque la de peso es masa por gravedad, la gravedad es la misma para las dos. Por lo tanto, es porque tiene más masa la pelota de plomo que la pelota de madera. Entonces, la relación que hay entre la masa y el volumen que ocupa se llama densidad. Por lo tanto, si voy a la pelota de plomo y la pelota de madera, ¿cuál va a tener mayor densidad? La de madera. La de madera. La de madera. ¿Por qué? Y porque tiene menos masa para dividir en volumen. Pero bien, tiene menos masa. Yo sí, acá tengo una división. Y achico este número. ¿Bien?
¿Esto se achica también? No, creo que sí. Vamos a hacer la prueba con números sí. Y conocidos. sí, A ver, sí, se chica. Obvio que sí. 6 dividido 3, ¿cuánto da? 2. 2. Y vamos a hacer 12 dividido 3. ¿Cuánto da? 4. ¿Está bien? Fíjense, si voy a calcular la densidad de la madera y la densidad del plomo. ¿Bien? Densidad de la madera es la masa de la madera sobre el volumen de la madera. Esto sería la masa del plomo sobre el volumen del plomo. ¿Cuál es mayor? ¿La masa de la madera o la masa del plomo? La del plomo. La del plomo. Entonces, si el volumen es el mismo, porque el volumen de la madera es igual al volumen del plomo, ¿está bien? Porque son dos pelotas con el mismo volumen. Si esta es mayor, ¿cuál va a ser? ¿Qué densidad va a ser mayor? ¿La de la madera o la del plomo? La de la madera. Las dos iguales. No, ¿por qué? Fíjate, No, por la misma cantidad. tengo el mismo volumen. Sí, sí. Sí. Profe, una sola cosa, se ve lo que pusiste arriba de la madera no se ve en el video. ¿Acá? Sí, eso no se ve. ¿Ahí? Ahí está, ahí. profesor. Ahora sí se ve. Bien, con números. 6 dividido 3, 2. 12 dividido 3, 4. Si el número de arriba es más grande y el número de abajo es el mismo, obviamente que el resultado va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Vamos a aplicarlo a la densidad. Tengo, densidad de la madera es la masa de la madera por el volumen de la madera. La densidad del plomo es la masa del plomo por el volumen del plomo. Las dos pelotas son iguales, así que ocupan el mismo volumen. ¿Está bien? Volumen. Sí, hasta ahí vamos, dale. Hasta ahí vamos. ¿La masa de la madera es mayor o menor que la masa del plomo? Menor. Es Menor. menor. Entonces, la relación o esta cuenta, que es la densidad de la madera, ¿va a ser mayor o menor que la del plomo? Menor. Menor del plomo. Menor. Menor la de la madera que la del plomo. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno. Sí. Sí, profesor, así. Ahora lo dijeron bien, pero lo habían dicho al revés, ¿estamos? La densidad de la madera es menor que la densidad del plomo. ¿Por qué? Porque la masa de la madera, en relación con el volumen que ocupa, es menor Es en la menor madera que en el que en el plomo. plomo. ¿Bien? Si yo voy Sí, a la profesor. densidad del agua, si bien no sé los valores, yo sé que si pongo agua y aceite, ¿quién queda arriba? El aceite. El aceite y abajo el agua. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque la densidad del aceite es menor Es menor que la que del la agua. del agua. ¿Por qué? Porque si yo agarro un centímetro cúbico de aceite, pesa más o menos 0,9 gramos. Y si agarro un centímetro cúbico de agua, pesa 1 gramo. Entonces, a igual masa, hay menos materia o menos masa, a igual volumen, hay menos masa en el aceite que en el agua. ¿Se entiende lo que es la densidad? Sí. Sí, profesor. Finalizo, igualmente no vamos a seguir. Finalizo y se meten de vuelta, ¿bien? Ok.